¿Y a qué te sabe la vida hoy? Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre un sabor que no le deseo a nadie, pero todos lo hemos saboreado. Unos más de cerca, otros más de lejos, pero todos lo hemos probado. Y los que por alguna razón no, les llegará el momento de probarlo. Muchos lo están viviendo o les está sucediendo. Están sintiendo el sabor de la pérdida y la separación de alguien a quien aman. Quizás tú que me escuchas lo viviste hace mucho tiempo y sin embargo el significado de estas fechas, ese sabor amargo regresa y te hace derramar lágrimas. Y oprime tu corazón en estos días. Las navidades están llenas de miles y miles de sabores, aromas, colores, texturas, luces. Realmente es un mix muy intenso, más intenso que el que podemos lograr con el Ninja o con el Vitamix o el Nutrabullet. Es un mix de tanto. Y generalmente en estas fechas es cuando eso se vive con mayor intensidad que en otras fechas del año. Y aunque es un tema que se suele disimular porque es delicado y sensible, hablar de la partida de un ser querido o la partida inminente de alguien que por su condición física lo está viviendo, le está sucediendo, está muriendo un poco cada día, está en ese proceso. Bueno, pues el tema se evita. Decir se me murió, se te murió o se está muriendo no habla más que de una realidad que todos vamos a vivir. Entonces, ¿por qué no hablar de esa partida como lo que es? Parte de esta maravillosa experiencia que hemos llamado vida. Nadie se me murió, nadie se te murió. Primero, porque nadie nos pertenece. Y segundo, porque la muerte no existe. Existe la separación física, sí, eso sí, pero la muerte como fin no existe. Cuando esto que acabo de explicar lo personalizamos, es cuando duele, y duele demasiado. Cuando lo vemos con la alegría del tiempo compartido y la gratitud de haberlo vivido juntos. Sonreímos o quizás lloremos, pero de alegría. Mi receta del fruitcake me la enseñó mi mamá cuando yo era muy chiquita, quizás tenía unos 8 años. A esa edad, honestamente, no me gustaba para nada el fruitcake. Me parecía un pan duro, dulce y no me gustaba el sabor a clavo. Pero poco a poco, cada vez que la hacía mi mamá, cada año, cada vez me gustaba más. Cuando yo crecí, le fui haciendo algunas modificaciones porque cada vez tenemos acceso a mejores ingredientes, incluso ingredientes que antes no teníamos disponibles. Entonces fui transformando la receta poco a poco. El pastel de frutas tiene su origen desde hace 3000 años, antes de Cristo en Mesopotamia. Dicen los que saben que los sumerios fueron los primeros en experimentar pasteles dulces, en celebración como ofrenda a sus dioses y como símbolo de prosperidad y abundancia. Luego pasa a los babilonios, quienes lo perfeccionaron con los métodos de aquella época, 1800 años antes de Cristo. El pastel de frutas era como un elemento importante en los rituales religiosos. Para ellos, estos pasteles de frutas no eran solo alimento, era un puente entre lo terrenal y lo divino. Luego los griegos le llamaron placos, con K de kilo. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se escribe. Placos. Ellos le fueron agregando y quitando ingredientes, pero el significado profundo que tiene que ver con ese paso de una vida a la otra, de lo terrenal a lo divino, permanecía igual a través de los siglos. En la antigua Roma le llamaron satura. Ellos lo maceraban en vino o miel como manera de preservarlo por más tiempo. Luego, poco a poco, con el tiempo, la receta evolucionó en la Edad Media, agregando diferentes frutas secas, diferentes especias, aromas y miel, volviendo este pan aún más duradero y sirviéndolo de alimento
para los soldados y los viajeros. Luego, más adelante, en el siglo XVIII, el pastel de frutas se consolidó en Europa, especialmente en Inglaterra, como un postre de lujo. En la época victoriana se convirtió en un elemento básico en celebraciones como bodas y sobre todo la Navidad. Fue luego en Inglaterra donde se empezó a nombrar el pastel clásico de Navidad, el fruitcake. También en la antigua China, en otra región del planeta, durante la dinastía Shang, allá alrededor de 1600 a.C., comenzó a surgir su versión de pastel de frutas durante las celebraciones más importantes, como el Año Nuevo Chino. Estos casi 5000 años de historia del pastel de frutas que he narrado muy brevemente, unos le han quitado y otros le han puesto ingredientes y sabores y aromas hasta llegar a lo que hoy conocemos. Es el mismo pastel que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. A nosotros nos sucede lo mismo. Evolucionamos, vamos cambiando. Cada quien a su tiempo, cada quien a su propio, en su propio proceso. Apropiarme de mi mamá, quien ya partió de esta vida hace 20 años, me hubiera causado mucho daño. Apropiarme de mi segundo bebé, que también partió, me hubiera hecho muchísimo daño. Apropiarme de mi abuelita Mamaluchita, con quien crecí tan apegada en todos los sentidos, también me hubiera hecho muchísimo daño. Apropiarnos de los demás, además de doler, es algo muy egoísta. Vayamos al pan de frutas. Primero necesitamos tener todos los frutos y semillas picados. Ese es el primer paso. También deben estar ya incorporados los ingredientes secos. Puedes utilizar cualquier fruta seca o caramelizada que quieras para esta receta y también cualquier fruto seco que quieras. Las porciones también pueden ser a tu gusto. Lo importante de esto es que no te pases de la cantidad total. El foco aquí es en la cantidad total que agregas de frutos, de nueces o semillas. En el copy del podcast de este episodio o la descripción vas a encontrar las cantidades totales exactas que necesitas. Entonces, en la batidora empiezas por los huevos hasta que doblen su tamaño. Luego agregas el aceite de olivo o de aguacate, el que tú prefieras utilizar. Y continúas batiendo unos minutos más hasta que veas que dobla su volumen. Luego agregas el azúcar o miel y bates hasta incorporar muy bien. Continúas agregando el jugo y cuando se incorpore bien, por último, agregas los ingredientes secos de poco a poco. Y luego ya terminas unos minutos más batiendo ya con todos los ingredientes allí. Retiras la mezcla de la batidora y con espátula vas incorporando todas las frutas y todas las semillas de poco a poco hasta que todo quede bien incorporado. Yo me acuerdo que cuando vivía en Monterrey llegué a hacer hasta 150 de estos panes de frutas en porciones pequeñas para regalar a los maestros de mis hijos, a los vecinos, a mis compañeros de trabajo en el canal o en el radio, a amistades, familia, bueno, tanta gente amaba hacer todo este proceso que a mí me llevaba 3 días para hornearlos todos y luego el tiempo de decorar cada uno para después entregar personalmente cada uno de estos pasteles de frutas. Bueno, pues unos parten de esta vida y otros llegan a esta vida, pero la vida permanece, se va transformando, va cambiando, pero permanece. Nadie nos pertenece. Entonces, evitemos decir se me murió como algo mío. A mí se me murió, porque no es así. Además de que se escucha egoísta y de mucho victimismo, porque si yo lo expreso de esa manera, me coloca a mí como doliente y sufriente de ese evento y dejamos fuera la importancia del gran paso que dio esa persona. Pobre de mí que se me murió mi mamá. Pobrecita de mí que se me murió mi hijo, mi papá o a mí se me murió, lo que sea. Ya que
Nadie nos pertenece, como lo dije antes. Si logramos cambiar la narrativa, cambiamos la manera de sentirlo y de vivirlo también. Cambiemos la narrativa por una narrativa menos dolorosa, menos doliente, con menos victimización. Escucha cómo se siente esto. Mi madre trascendió su vida. Mi madre pasó a una mejor vida. Mi madre está en un lugar mejor. Mi madre ahora me acompaña de una manera diferente, donde quiera que yo estoy. Mi mamá está en mi interior. O mi mamá vive en mi interior. Mi mamá ya dejó de padecer su enfermedad. Mi mamá ahora disfruta de salud eterna. Mi madre continúa su vida de una manera diferente. Todas estas maneras de expresar están totalmente fuera del victimismo, del sufrimiento y del egoísmo, permitiendo, en este caso el ejemplo que acabo de dar a mi mamá, pues permitir con su proceso individual y personal de vida. ¿Quién no va a querer que su ser querido pase una mejor vida? O que tenga salud eterna. O que nos acompañe en cualquier lugar en el que estemos. O cualquier otro de los ejemplos que di. Y entonces nos damos cuenta que si aún cambiando la narrativa, o más bien, entonces nos podemos dar cuenta que si aún cambiando la narrativa todavía hay dolor, eso quiere decir que lo que duele son las palabras no dichas, los abrazos no dados y el tiempo no compartido. Y eso nos lleva a lo último que quiero compartir contigo en este episodio. Claro, si te hace clic. Si no te hace clic lo que te estoy diciendo, olvídalo. No escuchaste nada. Si sientes dolor porque te quedaron palabras sin decir, pues hazlo ahora y deja de sufrirlo. Aunque tu ser querido ya no esté, cómprale una tarjeta de Navidad y escríbele lo que no le dijiste en vida. Y luego la pones en el pinito o en el nacimiento. Si acompañas a un familiar enfermo en estas fechas, aprovecha y abraza, expresa, comunica, comparte para que cuando pase a una mejor vida, goces con el recuerdo de haberlo hecho. No tiene sentido retener su partida o resistirte a ella, o peor aún, sufrirla. Que el proceso personal de la persona que amas no te siga haciendo daño. Esa persona no te pertenece. Esa persona tiene su propia vida, independiente a ti. Tú tienes tu propia vida, independiente a esa persona que amas. Duele el egoísmo, duele el victimismo, duele el apego. Duele el querer mantener a alguien aquí cuando ya es un momento de partir. La mezcla del pastel, ya con las diferentes nueces, semillas y frutos secos, los vas a hornear siguiendo las indicaciones escritas que te dejo en el copy o en la descripción. Y mientras está en el horno, entonces vamos a hacer la miel. Necesitas una ollita y pones el agua, una ollita del tamaño proporcional al agua que vamos a utilizar. Pones el agua, el azúcar, la canela y la cáscara de naranja caramelizada. Si no encuentras cáscara de naranja caramelizada, puedes usar mermelada de naranja de la que tiene la cáscara. Entonces vas a contar el tiempo cuando rompa el hervor, o sea, cuando empiece a hervir. Y vas a dejar hervir todo por 10 minutos. Apagas y cuando esté tibia y antes de bañar el pan, la cuelas. Ya colada esta miel ligera, vas a agregar el jerez o el brandy, lo que tú elijas. Este baño de naranja debe de quedar con una consistencia como de miel muy ligera. Voy de nuevo al horno. Sacas el pastel, así caliente, y dentro del molde lo vas a bañar con esta mezcla que debe estar tibia y reposada, no fría, no hirviendo, tibia. O sea, que la toques y no te queme, solo que sientas que está calientita. Lo que debe de estar caliente es el pan. Con una cucharada vas a empezar a
a bañar generosamente el pastel sin desmoldar, repito, y el pan va a absorber toda esa miel, toda esa mezcla. Generalmente estos pasteles no se desmoldan, de hecho, se hornean en unos moldes de papel y allí se dejan dentro. Yo recuerdo que cuando los hacía así masivamente hablando, yo usaba moldes de aluminio que venían con su tapa para que cuando ya estuvieran reposados y fríos, ya los pudiera entonces tapar y decorar y ya estuvieran listos para regalar. Este pan te puede durar hasta 2 meses y sabe delicioso con el tiempo. Se va haciendo como más denso, los sabores se van concentrando. Para mi gusto personal, saben mejor con el tiempo. O sea, a las 2, 3 semanas saben mucho mejor para mí. Y claro, y te duran hasta 2 meses. Y todavía a los 2 meses sigue estando bueno el pan. El pastel original europeo es muy apretado, muy duro, como demasiado denso. La verdad, a mí me gusta más el mío. No es tan duro, es un poco más suave. Y dura mucho tiempo en muy buen estado y muy rico, porque la miel, el baño que hicimos con el agua y el azúcar y el jerez o el brandy ayudan a su conservación. Guárdalo, si vives en un lugar muy caliente, como quiera, yo te recomiendo que lo guardes en el refrigerador. El tema que planteaba antes, yo estoy consciente de que no es nada fácil hablar de él, incluso puede levantar polémica y desacuerdos, pero podemos hacerlo más llevadero o más fácil si nos damos la oportunidad de cambiar eh, al respecto. Observamos nuestras creencias, nuestra manera de pensar, para entonces poderlo vivir de otra manera. Salirnos del victimismo sufriente, para entregarnos al agradecimiento amoroso del recuerdo de lo vivido. La próxima vez que nos encontremos, en el siguiente episodio, estaremos ya en el año 2026. Este episodio ya va terminando. Entonces empiezo a despedirme con todo mi cariño. Te deseo unas fiestas y celebraciones llenas de paz y gratitud, que no dependan de las circunstancias, la compañía ni el lugar, sino que sea tu propia actitud de aceptación de lo que está siendo, lo que te permita vivirlas desde tu paz interior. Comparte este episodio con alguien que creas que necesita escucharlo y regálame un like. Me sirve muchísimo para llegar a muchas más personas. Y déjame un comentario, muero de ganas de saber de ti. Además, me encantaría que te unieras a la lista de las cartas del corazón. Son cartas que escribo con todo mi corazón, con muchísimo cariño para todos ustedes. Te puedes unir a la lista y empezar a recibir estas cartas del corazón si vas a mi página web exploratuinterior.com o en el enlace que está en mi biografía en Instagram o aquí también en el copy de este podcast vas a encontrar el enlace. Y bueno, una pregunta antes de irme. En tus relaciones, ¿has observado si te conformas con migajas? Bueno, pues ese es el tema del próximo episodio, el número 10. Lo que sucede cuando nos conformamos con migajas. Fuerte el tema. Gracias, gracias por llegar hasta aquí, hasta el final, y gracias por permitirme entrar a tu vida a través de mi voz. Chao.